porque se robaron cosas. Según ella, habían 3 personas: su ex esposo, o todavía esposo, la hermana de su esposo, o sea, su cuñada, y una tercera persona que mientras esto sucedía en su cuarto, había una persona que se llevaba artefactos y plata en efectivo. Nosotros estamos conectados con Heidi Candela. Heidi, buenas noches. Heidi, esto que te ha sucedido, por cierto, una historia que no la conocimos por ti, sino tengo que darle el crédito al semanario Hildebrand en sus 13. Lo leímos ahí y como nosotros te conocimos para justamente en tu faceta de defensora de los animales, porque nos ayudaste y ayudaste mucho en el tema de estos perros que se encontraban en mal estado en este pseudo albergue, tú para nosotros eres una persona que conocimos aquella vez. Entonces tu historia es una historia que de ser una historia de amor bonita se transformó en una historia de terror. ¿Cuánto tiempo estuviste casada con este señor Juan Carlos Acevedo? Buenas noches, Magali, gracias por la oportunidad. Mira, en conclusión son 3 años de convivencia en total, porque yo todavía no llego al año de matrimonio. En octubre recién cumpliré 1 año. Nosotros nos casamos por una, yo diría como una especie de insistencia que también tenían mis padres junto con él, porque él se presentó como una persona sumamente amable, cariñosa y obviamente atenta, ¿no? Nosotros nos casamos y desgraciadamente a los 2 meses falleció mi papá. ¿Y él tenía una buena relación con tus padres? Excelente, perfecta. Mi papá y mi mamá lo querían como un hijo. ¿En qué momento entonces cambia él? ¿Cuándo cambia? Desde el momento que mi papá está hospitalizado. El momento que un día yo fui a verlo a mi papá al hospital, él ya empezó a ser una persona un poco hostil. Hasta le agarró ya estábamos casados nosotros, y agarró el aro, se lo sacó y tenía la costumbre de tirar cosas, porque era como que muy impulsivo. Entonces yo ahí como que no le daba importancia a Magali, porque obviamente mi mente absoluta estaba en la salud de mi padre. O sea, mi hermana y yo recorrimos 15 días que estuvo mi padre enfermo, y desgraciadamente se fue, porque si él estuviera acá las cosas fueran totalmente diferentes. Y luego vino obviamente el duelo, y cuando una persona está en duelo está vulnerable, y yo aparte de eso tengo trabajo y llevo una maestría aún. Entonces obviamente todo esto a él le sirvió mucho para hacer una manipulación. Y yo sin darme cuenta caí en ser una persona sumisa, cosa que yo no soy, porque siempre he tenido el carácter de mi padre. Pero desafortunadamente él pretendió hacer cosas en mi casa. O sea, por ejemplo, yo no veía nada porque estaba sumergida en tristeza, no en depresión, en tristeza, y manejaba todo lo de la casa, los perros y todo. Pero llegó un momento en que mi madre ya me dijo: mira, Heidi, como tú eres abogada, por favor, empieza a hacer los trámites de la sucesión intestada y, por tanto, el anticipo de legítima. Y entonces allí estamos hablando de más o menos 2 años. Ya habían pasado 1 año, el primer año de pandemia, el segundo año, y que ya mi papá ya había fallecido. Yo tenía 7 meses, más o menos 8 meses de fallecido, y yo empiezo a hacer los trámites. Y él me empieza a decir: ¿y cómo van a hacer la sucesión y todo eso? Entonces le veía mucho interés en esto, pero yo decía: seguro se preocupará por mí. ¿Verdad, Magali? Yo siento que soy bastante culpable de esto, porque sin darme cuenta yo me sometí a una sumisión por la vulnerabilidad que yo sentía, porque mi padre para mí es lo... Pero Heidi, exactamente, sí. Entendemos que estabas en un duelo, habías perdido a uno de los hombres que los padres para nosotros son nuestros ídolos, nuestros primeros ídolos. Pero dime, esa sumisión, ¿en qué cosa consistía? ¿Le diste a él poderes económicos para el manejo de tu casa? ¿Él manejaba la economía de la casa? ¿Él aportaba para la casa? ¿Cuál era, digamos, Claro,
Lógicamente, él cuando pasó la primera ola se quedó sin trabajo y de todo el primer año prácticamente yo estuve manteniendo el hogar. Y ya cuando regresó a su trabajo a OR Maquinarias, ya igual yo seguía, porque yo tenía una confianza absurda que él me dio, porque la verdad nunca, yo decía, ¿sabes qué, Magali? Tengo el milagro de Dios porque me ha tocado la persona más buena del mundo. Quiere a mis padres los quieren a él, hay una empatía con mis mascotas y todo, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era darle la tarjeta a él y, Magali, acabo de pagar hace poco una cantidad desmesurada, pero eso ya no tiene importancia. Lo que pasó fue que él empezó a hacer lo que quería. Él empezando que eres una persona que toma demasiado. Pero eso Yo no diría te, que pero prácticamente- eso no te diste cuenta antes de la pandemia, o durante la No. convivencia de pandemia él no tomaba. ¿En qué momento empieza a No, tomar? no. Cuando fallece mi papá. Ya, pero Cuando fallece mi papá, tú no te él diste se- cuenta antes. De repente te pareció un bebedor social, pero a veces se confunde bebedor social con alcohólico. No, porque yo veía que acá durante el tiempo que estuvimos encerrados en pandemia, él en todo ese año, por ejemplo, el primer año exactamente, habremos tomado 3 veces. Yo no tomo alcohol, por ejemplo, o sea, y porque me agarra muy rápido. Y él tomaba un vasito y ya estaba. O sea, no puedo deducir que es alcohólico por un vaso. Pero ya después de eso, es como que ya no le importaba lo que yo pensaba. Ya, pero ¿Me digamos entiendes? que el tomar alcohol y todo eso se fue también, digamos, suscitando junto con sus cambios de humor. Exactamente, el cambio de humor era un día me decía, ¿sabes qué? Yo te quiero, yo te amo, tú eres la luz de mi vida, tu madre es como mi madre y tengo la familia que nunca he tenido porque yo tengo una familia muy disfuncional y tu familia me ha acogido tanto y por eso yo soy feliz contigo. Al día siguiente venía de mal humor, no me hablaba, me gritaba, me tiraba cosas. Y lo peor que hacía era agarrarse la cabeza y tirarse contra la pared él solito. Él solito. Y yo le decía, ¿por qué haces eso? No, que ella me había ido mal, que ella me... ¿En qué momento te decides separar? Porque él nos ha dicho que la supuesta agresión que tú has denunciado, que él ha cometido contigo, el intento de homicidio, sucedió a los 3 días que él se había ido de la casa. Claro, lo que pasa es que fue lo siguiente. Yo le dije, como yo ya notaba yo ya noté el cambio de... Tú notas cuando un hombre cambia contigo, Magali. Entonces, yo ya lo había notado desde, como te dije, desde que había hecho mi tema de la sucesión y mi anticipo legítima, en donde mi madre destinó todos los bienes muebles Heidi, e inmuebles para mi hermana y para mí. Ya, Heidi, pero tenemos que ir tenemos que ir al punto y tenemos que resumir porque el tiempo en televisión nos gana. ¿Ya? Porque Sí. él dice que no ha estado en el lugar que tú dices a esa hora, porque él se ha retirado de tu Ya. vivienda 3 días antes, un jueves. Y tú dices que Claro, yo lo voté. él intentó matarte el día domingo. Por supuesto, Magali. El día que yo lo voté fue el día que yo lo investigué un poco de varias cosas que me había dicho que eran mentiras. Entre ellas me entero que tiene una deuda de 154.000 soles en Infocorp, de la cual nunca me había dicho. Ya, también me entero unos mensajes de texto bastante desconfiables y aparte me acusa a mí porque mis perros cayeron enfermos y me dice, tú tienes la culpa de todo, acá todo lo que pasa es culpa tuya, yo no tengo la culpa de nada. Y todo el año me amenazó con irse de la casa diciendo, agarro mis maletas y me voy, discúlpame la palabra, me dijo, de esta puta casa. Bueno, eso es, Y aparte que tú eso no es le quieres vender. maltrato psicológico, maltrato emocional, ok. Pero bueno, tú lo aguantaste. Sí, no, hubieran Ah, varias veces en que me ha empujado y varias veces en que me ha empujado y que me ha tirado una cachetada. Esos fueron los últimos meses que yo aguanté. Los ya. últimos meses que yo Una aguanté, vez, Magali. ya, vamos al momento que tú estás denunciando. Lo votas un día jueves, Sí. se va. Sí. ¿Y, claro. cómo así entra a tu casa un domingo de madrugada? Tenía copias de tus llaves, mira. tenía tus llaves. Claro, lógicamente, si él ha vivido 3 años en mi departamento, tenía que tener llaves de la puerta de entrada, de garaje, de todas las puertas. Yo le pido que se vaya de mi casa y le digo, devuélveme las llaves de mi casa. Pero yo ni idea
que él había sacado un duplicado, ¿ya? Entonces, yo sufro de insomnio, Magali, desde el día que falleció mi padre. O sea, mi hora de dormir es 4 a 5 de la mañana, todos los días. Ajá. ¿Ya? Ese Entonces, día que pasó tengo un problema de... el día que pasó esta agresión, igual, estabas despierta a la madrugada. Estaba ya casi durmiendo porque él sabe la hora que yo duermo, la hora que me hace efecto. Yo tomo una pastilla para dormir. Es la única pastilla que he visto que él ha mencionado y que yo estoy mal de la cabeza y que soy una persona conflictiva, por decir la verdad. Mira, Magali, a mí me ha costado demasiado hacer este reportaje porque yo no soy persona de hacer escándalos. Pero ¿sabes qué temo? Por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de mi madre que en este momento está viendo este programa. Y me da demasiada tristeza que haya confiado y que yo haya confiado en una persona que es no sé si es psiquiátrico o es un delincuente. Simplemente tuvo un interés económico en esta casa. Pensó que esta casa se iba a vender y punto final. Ese es el móvil, Magali. Heidi, él dice que estas acusaciones las haces porque no aceptas que ya ustedes no tienen una relación. Pero si yo lo he botado de mi casa y lo he denunciado por abandono de hogar, no entiendo. En ese caso, él hubiera hecho retiro del hogar. Ya, ¿tú lo denuncias a él por abandono de hogar? ¿Ah? Claro. ¿Pero por qué si lo votaste? Por supuesto, Magali. Pero tú... No, Magali, el retiro del hogar se hace cuando la persona por sí misma quiere irse. Y cuando es abandono de hogar es cuando tú lo votas. ¿Así? Y lo que me pasó a mí. Por eso que yo fui a la yo tenía entendido que el abandono de hogar era cuando uno coge sus cosas y se va. Y la otra persona cuando ese se va... retiro voluntario. ¿Así? ¿Ya? Retiro voluntario. Bueno, yo Entonces, no soy abogada, pero parezca... estaba con los códigos equivocados, parece yo. Ya. Pero sí, que sí, más no, parece yo que tú lo, si no... si tú lo denuncias por abandono de hogar es como... Claro, tienes que dejar constancia de que ya no vives con él. Tengo que dejar constancia pero, que ya no vive. Sí, Total. pero si tú lo has votado, vas y dices, acabo de decirle a mi esposo que se retire de mi hogar. Pero cuando alguien... Eso no fue lo que hice. Pero cuando alguien se va y sin que tú estés de acuerdo, tú vas y dices, ahora lo denuncio por abandono de hogar. ¿No es más o menos así? Claro, lógicamente, Magali. Sí. No, Magali, cuando tú votas a una persona, eso es algo de derecho de familia clásico. El retiro del hogar, por eso se llama retiro voluntario, porque nadie te obliga a que te vayas. Es retiro voluntario. Ya. Abandono de hogar es cuando la persona ya no quiere que viva esta persona conmigo, como en mi caso, yo lo voté de mi casa. Ya. Yo y no quería entonces, una persona ¿a lo así cuánto, como él? háblame de esa noche terrible que tú has narrado como si fuera una pesadilla? Ya, no es una pesadilla que yo vivo hace un mes y medio y que él tiene y que él lo único que hace es perturbarme con sus 1000 apelaciones, Magali, porque eso que yo he aceptado esta entrevista solamente porque todo lo que veo todo el tiempo ya son como 4 apelaciones para que me quiten a mí las medidas de protección y que se las otorguen a él. No sé qué tanto afán tiene de quitarme las medidas de protección a mí. Yo tengo miedo que me pase mal algo a mí o a mi familia. Ya, y si quieres te narro cómo pasaron las cosas. ¿Tú lo has denunciado a él por intento de homicidio, por hurto agravado? ¿Por cuál es la demanda hacia él? La demanda es tentativa de feminicidio, que obviamente el juzgado le evalúa y obviamente en este momento está como lesiones, pero va a pasar la audiencia de apelación y de ahí se dilucidará en qué podemos estar. ¿No es cierto? Ya. Entonces, todavía no pasamos esa etapa. Esto es intento de feminicidio, porque lógicamente todavía tu esposo han tenido, digamos, una mala relación al final y tú lo has terminado votando. Él ha venido en la madrugada, aprovechando porque él sabe que tú tomas pastillas para dormir, pensando que a esa hora ya estabas dormida. Y tú te has despertado cuando él estaba, dices tú, ahorcándote. Ah, claro, lo que pasa es que como él ya sabe la hora que yo me acuesto, o sea, sabe a qué hora me hace esa pastilla, porque yo soy muy resistente a las pastillas para dormir, sabe que es entre 3:30, 4:30 de la mañana, más o menos. Entonces, ¡pum!, ahí he venido. Si quieres te lo describo, Magali. Mira, lo que yo hago, te explico cómo es. Esta es la habitación donde yo duermo. O sea, yo he estado así, yo siempre duermo así, porque estoy acá. Así. ¿Ya?
y siempre estoy de este lado cayéndome, porque tú ves a mi perro, Romina, duerme conmigo acá a este lado. Ya. Entonces, yo he estado así, y con mi celular así, con el televisor prendido que está acá enfrente mío, normalmente me quedo así, y de pronto yo he estado así, y de pronto veo así, y abro los ojos, y lo veo al loco este, y a la hermana Cecilia, acá, y si la cámara enfoca, la cámara puede enfocar, acá está Dylan, que es uno de mis perros, y Romina, que a veces se pone acá o se pone en su cama. Entonces estaban amarrados. ¿Amarrados? Y a mí me tenía... Sí, claro, porque obviamente los perros ladran. Claro. ¿No? Entonces, obviamente los perros ladran. Entonces, como los perros ladran, yo estaba nerviosa porque, o sea, yo no estaba con falta de lucidez por la pastilla. Ojo, ¿ah? O sea, a mí me despertó el ahorcamiento. O sea, porque el hombre vino de frente a querer matarme. Entonces, yo estoy segura que ha sido así. O sea, ese ha sido el objetivo. ¿Por qué? Uno, porque no consiguió ningún factor económico o sea, por mi parte. Segundo, porque yo no existía mi padre que me podía defender. Tercero, porque convenció a mi mamá de ser prácticamente le decía, usted es mi madre. Cuarto, porque le descubrí la deuda. Y quinto, porque me maltrataba. ¿Y cómo entonces dijo, acá ya perdí? ¿Cómo así es que se van? Porque tú te despiertas, porque logras defenderte y quitártelo de encima. Lógicamente. No, yo no me logro defender, Magali. Yo no me logro defender. Si él me tenía acá amarrada a mí, obviamente yo no podía, o sea, alucina que es esto así, ¿entiendes? Entonces, obviamente te lo estoy poniendo suave, pero si te lo estoy poniendo aquí, no puede ser que tu oxigenación pueda llegar a tu cabeza. ¿Me entiendes? Entonces yo lo único que me preocupaba era por mis perros más que por mí. ¿Me entiendes? Entonces la veo a la hermana, que es una persona psiquiátrica totalmente. No sé de verdad quién está más loco, si él o ella. Y veo que ella dice, ya está. Entonces yo digo, porque le entró un mensaje. Yo dije, ya está. Y no entendía. Y no podía ni pensar, no podía ni moverme, y no podía hacer nada. Entonces él saca una cuchillita y acá el médico legista lo prueba, que tiene un huequito, tengo un huequito todavía acá, porque me puso un cortador multifuncional, perdón, un destapador multifuncional. Entonces sucedió eso, y cuando ellos deciden, cuando le pasan el mensaje a la hermana Cecilia Acevedo, ella medio que tiende a soltar a los perros. Pero como verás, Magali, yo tengo dos perros, uno de 14 años y uno de 3, y la que ladra más es la de 3. Entonces, al ladrido de ellos han volado. O sea, de repente, lo que intentaban... Quiero que lo enfoques a Dylan. De repente solo intentaban... Ya, intentaban de repente, ya, claro, él está viejito, solo intentaban de pronto asustarte, amedrentarte. No, Magali, no, el susto, yo no te hablo ahorita como una abogada, yo te hablo como una persona agredida, con temor a las represalias de estas personas monstruosas que van a negar hasta el último día de su vida, porque obviamente lo que va a decir él es, y me dijo, si tú me denuncias, yo te hago lo peor del planeta, y voy a decir que tú eres la conflictiva, que tú eres una persona enferma, que tomas pastillas para dormir. ¿Qué tiene de malo, Magali, tomar pastillas para dormir? Yo tomo pastillas para dormir porque no supero la muerte de mi padre. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Ya? Entonces la hermana le dice, vámonos, porque no le dice por salvarme, sino porque le dice así, discúlpame la palabra, pero fue la expresión que ella usó. Le dijo, vámonos, huevón, porque te van a meter a la cárcel. Y se fueron. Y se fueron, obviamente, cuando yo no podía hacer nada, si no podía ni respirar. Dime, entonces, ¿y esto qué iba a hacer en ese momento? Y esto aún, ¿Y entonces, todavía? pero hasta ahora tú no has tenido ninguna audiencia, ni él ha tenido ninguna audiencia sobre este tema, sobre esta acusación tan grave. Magali, digamos, ¿sabes por qué no tenemos audiencias, Magali? ¿Qué dice el abogado? Porque desde el día que yo denuncié, ¿sabes por qué? Mi abogado es Julio Rodríguez. Y ¿sabes? Desde el momento que empezó esto, ¿sabes lo único que yo recibo? Son notificaciones que llegan a la casilla postal y dicen, apelación para que quiten mis medidas de protección y se las den a Juan Carlos Acevedo y a su hermana. Eso es lo que quieren. Dejando un día, mete una apelación. Pero, ¿y qué es lo que te dice tu abogado? Pero, ¿qué es lo que te dice?
¿Qué es lo que te dice tu abogado? ¿Qué es lo que hay que Julio me dice hacer Julio, para que alguien investigue si todas las acusaciones fueron ciertas, y si fueron ciertas, ese hombre merece un castigo? Magali, yo soy persona que tengo 5 años en prensa escrita, soy una persona que nunca he dado escándalos, una persona de perfil bajo, que siempre se ha mantenido bien tranquila. No soy persona de dar problemas. Si yo hago esto hoy día, y lo he hecho, te lo voy a decir así, solamente esta es la única y última declaración que yo hago solo a tu programa, Magali, porque sé que tu programa y tú empoderas a la mujer. Y le das, mejor dicho, respeto a la mujer. Ya. ¿Sabes qué? Yo nunca más voy a dar declaraciones sobre este tema. ¿Qué dice el ¿Por qué? doctor Rodríguez sobre este caso? ¿Qué Ya, dice? ¿Qué te ha dicho? Julio lo que me dice es que la abogada que está haciendo esto es una estrategia legal para dilatar el proceso, obviamente, y porque estamos en época de medidas cautelares. Esas medidas cautelares me las han proporcionado a mí. Yo tengo medidas de protección para que no se me acerque ni Cecilia ni Juan Carlos a mí. Pero ¿qué pasa con la abogada de ellos? Ellos quieren que me las quiten a mí para dárselas a ellas. O sea, ponerme a mí en calidad de denunciante. Bueno. Con todo y el certificado médico legal. O sea, están más locos que no. Entonces, ¿qué hago yo, Magali? Por eso es que yo me atrevo a decir, ya mejor salgo en televisión, no me importa, doy a conocer mi tema, que no quería hacerlo, pero lo hago por mi vida, por la vida de mi madre, de mi hermana, de mis sobrinas y de mi cuñado y de mis perros. Son mi familia, son la familia que me queda, la familia que él embaucó, la familia que él engañó, la familia que él estafó. Y ojo, Magali, gracias a Dios y a mi padre, que yo soy una persona con criterio y no sufro del síndrome de Estocolmo. Yo no me he quedado enamorada de una persona que me ha agredido. Yo lo que quiero, yo lo que tengo, y te lo voy a confesar, es terror a esas dos personas. Son malignas y me pueden hacer cualquier cosa. Y me estoy conteniendo de llorar porque este programa lo está viendo mi madre. Heidi, Pero nosotros no tenemos esto. el certificado médico legal donde se concluye que sí habían, digamos, equimosis, que sí habían equimosis, que son golpes en varias partes, en las piernas, que tenías además en región, tenías, digamos, golpes ocasionados por agente contundente duro, dice, escoriaciones, tienes varias cosas que ya el médico legista ha determinado. Y además en la ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia en pareja practicado a ti, se concluyó que hay riesgo severo 2, o sea, un riesgo extremo. Claro, pues Magali, si salió como boxeador, o sea, yo le he pasado las fotos a no sé, como estoy con la televisora lo acá. Estamos viendo, tienes toda la región orbital, toda la región del pómulo, lo tienes con lesiones, con hematomas. Y luego aquí fue donde salió sangre. Aquí fue, porque aquí, ¿sabes lo que hizo? Fue con esto. El Control Magic. Esto duele horrible, Magali. Con la punta. Bueno, ojalá que las autoridades te hayan escuchado y que este caso ya no se dilate más, porque tu estado de terror, y de angustia Magali, no puede seguir. No, es que no puede seguir porque yo ya no soy una persona normal. O sea, yo tengo una psicoterapeuta que ha tenido que mandar un certificado a la universidad para decir que no me concentro en mis estudios. Estoy terminando una maestría. No tengo una vida normal. No puedo salir tranquila de mi casa porque tengo miedo que el hombre me persiga. Porque es y la hermana, yo, Magali, no encuentro la diferencia todavía. No sé si son psiquiátricas o son delincuentes. Pero Qué terrible. temo por mi vida. Terrible historia de terror. Si algo me pasa, Magali, si algo me pasa a mí, solamente los únicos que yo indico son a ellos dos. Si algo le pasa a mí, a mi madre, a mi hermana, a mis sobrinas, a mi cuñado, a mis perros, son ellos dos. Entendemos tu angustia totalmente y ojalá que las autoridades se apresuren con este caso y no hayan más, digamos, postergaciones, porque nadie puede vivir en ese estado. Pero es increíble cómo una historia de amor se puede, en el lapso de un tiempo corto, se puede convertir en una historia de terror. Gracias, Heidi Candela, por la confianza y habernos contado este terrorífico episodio de tu vida que ojalá las autoridades puedan pronto resolver.